Génesis capítulo 48, versículo 13 dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo con la mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, te pido que sea tu nombre glorificado. Señor, nos ponemos en tus manos, solamente queremos ser un instrumento donde tú puedas, por el Espíritu Santo y tu palabra, ministrar a nuestra vida. Señor, abre por favor, para gloria de tu nombre, la gloriosa y bendita esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, no solamente a ver esta vida presente, pero también a poner nuestra mirada, sobre todo, en las cosas del cielo. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. En esta hora, hermanos, vamos a hablar de la segunda parte del mensaje que no pude concluir en la última oportunidad. Así que el tema es el mismo: el tiempo de la cosecha se acerca. ¿Por qué le pusimos tiempo de cosecha? Porque fue el tiempo donde Jacob comenzó a cosechar la paz, la libertad, el gozo, la satisfacción. Después de haber sufrido casi todos los días de su vida, a lo largo de 130 años, cuando llega a Egipto, los 17 años que vivió en Egipto, él tuvo paz, tuvo libertad, porque volvió a ver a su hijo José, vio a sus nietos y vio el progreso, la bendición de la multiplicación de su familia, a la cual Dios le había llamado que iba a ser una gran nación. Entonces, pero en este tiempo, en tiempo de bendición, Jacob empieza a bendecir, especialmente en primer lugar llamó a José, al hijo que por mucho tiempo lo dio por muerto, pero ahora lo llama y llegan sus dos nietos. Y de esto hablábamos, que lo que hizo Jacob fue adoptar a sus nietos como hijos. Y al menor le puso la mano derecha, que lo correcto desde el punto de vista cultural era poner la mano derecha sobre la cabeza del primogénito, que era Manasés. Pero por revelación de Dios, Jacob hizo lo que Dios le estaba indicando, porque sabía que Efraín llegaría a ser una tribu que iba a influir en todas las demás tribus de la nación de Israel. Por eso le dijo: esta será más grande. Por eso puso la mano derecha, porque estaba haciéndolo en base a la revelación de Dios. Entonces, en esa bendición que Dios da a José a través de sus dos hijos, la bendición sobre Manasés y la bendición sobre Efraín, habla de dos
dos clases de herencia. La herencia presente en Cristo Jesús y la herencia en Cristo que tenemos en el futuro. La más pequeña de las herencias es la que usted y yo disfrutamos hoy en día. De esto hablábamos en su debida oportunidad. Por ejemplo, aunque digo pequeña, pero no es pequeña, porque es algo enorme, maravilloso. Por ejemplo, lo que es el perdón de pecados, lo que es la libertad espiritual. Y la herencia presente va a incidir en la futura. Hoy en día, por supuesto, lo más grande es tener salvación, el cuidado de Dios, la provisión de Dios. Cuando Dios sana, nos liberta, nos conforta, el Señor libera a los cautivos, el Señor provee las cosas materiales. Parte de la herencia que tenemos en el Señor, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la predicación, la enseñanza, el servicio, la presencia de Dios, la comunión con Dios, la ayuda oportuna de Dios, etcétera, etcétera. Todo eso es la herencia presente, representada por la herencia que José estaba recibiendo por parte de su padre a través de Manasés. De igual manera, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, pero a la vez herederos de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, la herencia, tenemos una herencia mientras usted y yo estamos en esta tierra. Pero la herencia futura es la más grande, hermanos. Por supuesto, la herencia futura depende de la herencia que usted y yo recibimos en esta tierra. Estoy hablando de la salvación. Entonces, cuando Jacob bendice a Efraín, en el versículo 19, y al decirle, y su descendencia formará multitud de naciones. Porque habla aquí de una conquista, de una influencia a nivel global, porque dice, formará multitud de naciones. Esto nos hace remontar entonces hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, donde hay una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vemos ahí que las multitudes que vienen a los pies de Cristo, hermano, es por causa de la predicación del Evangelio, y es una herencia maravillosa. Y miramos a la iglesia en el cielo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender, no solamente a disfrutar la bendición de Dios en el presente, pero la segunda etapa es la herencia futura, que por cierto, así como fue la bendición para Efraín fue mayor que la de su hermano, así también lo que nos espera más adelante será mayor que lo que estamos disfrutando ahora. Entonces, hermanos, quiero que hagamos un breve análisis de esa herencia futura acerca de representado a través de Efraín. Curiosamente, hermanos, si nosotros analizamos, por ejemplo, el significado de Efraín, básicamente significa doblemente fructífero. Hoy estamos recibiendo bendición, en el cielo vamos a recibir doble porción más. Por eso que el apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La bendición futura es más grande que la bendición presente. Entonces, así como más bien Jacob le estaba diciendo que Efraín sería más grande y también que su descendencia formaría multitudes, nos habla de plenitud, nos habla de totalidad, nos habla que la influencia iba a entrar a todas las naciones de la tierra. Así también, hermanos, tenemos usted y yo una bendición que va a alcanzar aún más allá de lo que nosotros pensamos. Si podemos analizar un poco acerca de la bendición que vino sobre este hombre llamado Efraín. Cuando él llegó a tener, oiga esto, 8 hijos, ocurre algo muy triste, y esto Satanás siempre lo va a tratar de hacer. Cuando Dios le ha dado una promesa a usted, él se la va a querer robar. Él tuvo 8 hijos, y esos 8 hijos los mataron el mismo día por robarle el ganado. Y dice la Biblia que hubo una gran tristeza. ¿Cómo es posible que aquel que había recibido una bendición más grande que su hermano por parte de su abuelo que lo adoptó como hijo, ahora le matan a sus 8 hijos? Esto lo encontramos, si no lo busque,
en primer libro de Crónicas 7:22. Pero luego tiene un hijo más, y a través de ese hijo empieza una multiplicación enorme. Quiero decirle esto, hermano: no se deje robar las promesas de Dios. Lo que Dios dice en su palabra lo va a cumplir. Y cuando dijo que va a ser más grande, va a ser más grande, aunque venga la resistencia y la oposición. Y no solo eso, luego de ese hijo se empieza a multiplicar y llegó a formar una tribu en la nación de Israel. Y no solo eso, sino que fue una tribu dominante, de tal manera que ellos tenían hasta su propio dialecto, según Jueces 12, 5 y 6. O sea que esa tribu llegó a ser de tanta influencia sobre las demás tribus hermanas que conformaban entonces la nación de Israel. De tal manera fue su influencia que en varias oportunidades vemos que se menciona el nombre de Efraín para englobar las 10 tribus de Israel en el norte. O sea que la influencia fue tan grande que cuando se decía Efraín, estaban diciendo 10 tribus. Esa nación o esa tribu fue una tribu muy especial, porque era una tribu con un espíritu de conquista, de lucha, no eran conformistas, eran personas que aprendieron a aceptar la bendición de Dios. Por eso que en la historia bíblica vemos que asistieron, por ejemplo, a Débora, una de las jueces de la nación de Israel. Asistieron a Gedeón, luchaban con Gedeón, luchaban con Jefté y también asisten a la coronación de David. O sea, ellos estaban en todo, habían tomado una actitud de siervo, ellos querían servir en todo momento. Entonces vemos aquí que la bendición que vino sobre él se empieza a cumplir. Hermano, cuando Dios ha dado una bendición sobre usted y sobre mi vida, nosotros le vamos a ver el cumplimiento paso a paso. Pero en el punto de vista profético, es interesante porque si podemos analizar la parte profética desde el punto de vista inmediato y también a mediano plazo, y ya no se diga desde el punto de vista de la eternidad, podemos ver aquí la principal tribu en el reino de Israel. La promesa que le hace aquí su abuelo, que lo adopta como hijo, dice que va a ser muy grande y que también va a poseer y que va a muchas naciones. Definitivamente se comienza a dar. No solo eso, sino que hubo un momento dado por su grandeza, porque hubo una tribu de mucho éxito. Por favor, tenga mucho cuidado. Tenga cuidado cuando usted está siendo bendecido. Porque cuando uno está siendo bendecido, existe la tentación de olvidarnos de la oración, de asistir a la iglesia, de leer la palabra, de un descuido de carácter espiritual, porque todo va bien, todo muy tranquilo. Tenga cuidado. En ese momento el pecado visitó a la tribu de Efraín, y Efraín influyó en las 10 tribus negativamente, los indujo a la idolatría y a muchas clases de otros pecados. Pero la promesa ahí estaba. En otras palabras, la tribu de Efraín se convirtió en un hijo pródigo, pero como todo hijo pródigo tiene que retornar a su casa, a la promesa original de su padre. Así Dios lo prometió. Y definitivamente, aunque llegó un momento dado en la vida nacional que se divide en las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur, se forman 2 reinos en Israel. Hubo una división en la misma nación. Sin embargo, a pesar de eso, Dios prometió que las iba a restaurar e iba a eliminar la división entre ellos. Y efectivamente así sucedió. Entonces, pero Dios le promete algo interesante a esta tribu, y quiero que usted vea esto, hermano. Si usted por alguna razón se ha descuidado en su vida personal, en su vida familiar, la promesa de Dios ha estado con usted. Muchos probablemente de los que están aquí han aceptado a Cristo y han venido, ya están visitando o están ya como miembros de la iglesia, asistiendo ya por algún tiempo. Quiero decirles que si usted se ha descuidado, debe de usted tener una esperanza, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el Señor restaura al Efraín que se ha apartado. Por eso en Jeremías capítulo 31, en el versículo 9 y 20, mire cómo lo dice, en una forma tan tierna. Dice el Señor: irán con lloro
mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Se da cuenta? ¿Puede usted hacer una relación de lo que hizo Jacob por mandato de Dios? Ahora Dios mismo está diciendo que Efraín es mi primogénito. O sea que la atención especial ahí está. Usted y yo, al venir a los pies de Cristo, somos la niña de los ojos de Dios, dice su palabra. Y en el versículo 20, vean lo que dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermano, qué lindo oír que Dios habla de una forma tan tierna, tan hermosa. Aunque en un momento dado un cristiano se haya apartado de los caminos de Dios, una familia, hermano, pero Dios vuelve a traernos con misericordia, porque hay una promesa. Desde el momento que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, formamos parte de la familia del Señor, y Dios restaura con amor y bondad. No solo le promete misericordia, sino le promete la redención. Por eso que en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice aquí la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué hermoso, ¿eh? Una vez más miramos aquí la promesa de la redención, de la restauración de Efraín. ¿Por qué? Porque Dios había escogido. Cuando Dios lo ha escogido a usted como hijo, Dios va a hacer todo lo posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿a quién se refiere que iba a ir cabalgando sobre un pollino de asna? Más que todo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en la entrada triunfal en Jerusalén, que fue montado en un pollino de asna. Y Él habla paz y misericordia. En otras palabras, Cristo es nuestra restauración. Él es nuestra salvación. Jesús es nuestra misericordia. Ahora, cuando Dios hace esa obra en la nación de Israel, y también en nuestra vida, en el presente, pero no se queda ahí la promesa. Porque si leemos la promesa que le hace a Efraín, y dice: pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones, en plural. O sea, en la influencia que iba a tener. ¿Y quién más que ha tenido la gran influencia sobre las naciones? Pues sencillamente es nuestro Señor Jesús, a través de su pueblo. De ahí que entonces, que vemos que trasciende mucho más allá de la vida presente de Efraín cuando recibe la bendición de su abuelo. O sea que él no alcanzaba a ver lo enorme, la distancia, y todavía sigue en el futuro esa promesa. Por eso miramos nosotros, hermanos, el reino milenial y en el reino eterno, lo que hemos leído aquí en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vemos acá, básicamente, en esta porción, vemos aquí en la restauración, o más bien la implantación del reino de 1000 años aquí en la tierra, y también en el reino eterno. Pero no solamente eso, sino que vemos el retorno de Israel a su tierra. En el libro siempre de Zacarías, pero en el capítulo 10, versículos 6 al 12, dice: pero yo fortaleceré la casa de Judá
y guardaré la casa de José. Recuerden que la casa de José estaba representada por sus dos hijos, Efraín y Manasés. A ellos se refiere la casa de José. Y los haré volver. ¿A quiénes? A la casa de José. ¿Por qué razón? Porque mire, en el año 722 a.C., las 10 tribus del norte, estamos hablando de Efraín, ellos fueron llevados cautivos por los asirios y fueron esparcidos en toda la tierra. Los únicos que regresaron a Jerusalén fueron los judíos, es decir, los de la tribu de Judá, a restablecer el templo y los muros de Jerusalén. Pero las 10 tribus, que se conoce como las 10 tribus perdidas, son los judíos esparcidos por todo el mundo hasta el día de hoy. Pero han comenzado a regresar. Yo quiero que vea esto, hermanos, a la luz de la profecía bíblica, que es lo que estamos leyendo. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará en su corazón, como a causa del vino, y sus hijos también verán, y se alegrará, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Vean aquí, lo que está profetizando aquí es el retorno de la nación de Israel, aún con los sufrimientos que iban a tener después de haber sido esparcidos por causa de su pecado. Pero vemos aquí, hermanos, cumplimiento. Dice, y yo los traeré. En el año 1948, una gran cantidad de judíos. Y no solamente judíos, sino de todas las demás tribus de Israel, de la tribu de Efraín, o las 10 tribus, comienzan a retornar. Todos los judíos esparcidos en el mundo, oiga bien esto, han sido estas 10 tribus representadas por la tribu de Efraín. En América Latina, y vemos por ejemplo países como Argentina, vemos como Chile, vemos Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países, y aquí también en América Central y en Estados Unidos, la cantidad de judíos que hay. Ahora, todos esos judíos, ¿sabe qué? Son de esta tribu que fueron esparcidas desde el año 722 a.C., pero van a retornar y están retornando. Por eso que vemos hoy en día, ¿por qué hay un auge y por qué hay un deseo en Israel de construir casas? Y este es el pleito que se tiene hoy en día ahí con los palestinos. ¿Por qué? Porque como están retornando, entonces no hay dónde vivir, entonces tienen que construir casas, porque son por miles que están llegando para retornar a su país. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces vemos acá que todas estas profecías no solamente alcanzan lo que es hoy en día, el cumplimiento hoy en día, que nosotros estamos viendo hoy en día, cumplimiento profético sobre la nación de Israel, pero también miramos el cumplimiento profético del reinado milenial y eterno. Y lo vemos en una forma figurada muy interesante. Vemos allá en el libro de Nehemías, cuando ellos reconstruyeron los muros. Mire, de qué manera los celebraron. Estaban felices porque ahora los muros estaban edificados. Pero ahí en el capítulo 8, en el versículo 16, dice: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta ¿de dónde? De Efraín. ¿Por qué?
¿Por qué fueron a celebrar a la plaza de Efraín? Porque sobre Efraín pesaba una doble porción, que ellos iban a influir en toda la tierra. ¿Qué estaban celebrando? La fiesta de los tabernáculos. Esto nos está hablando, hermanos, de una magna celebración que vamos a tener. La verdadera fiesta de los tabernáculos la vamos a celebrar cuando estemos con Cristo, el Señor. La figura del Antiguo Testamento y lo que hoy en día representa también, lo vamos a ver en toda su magnitud cuando estemos con el Señor, porque ahí se van a reunir, no en la plaza de Efraín, sino en el mar de cristal, la multitud de todos los redimidos de la tierra, de toda tribu, pueblo y lengua, con vestiduras blancas y con palmas en las manos, diciendo: al que vive por los siglos, a él sea la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque por su sangre nos ha redimido. Hermano, cosas maravillosas vienen. O sea, lo que estamos viendo acá es que no hay que perder de vista la doble herencia. La herencia que tengo en Cristo para vivir hoy en día y la herencia después de la muerte, que es más grande que esta. Entonces, si es algo más grande, yo tengo que ponerle más atención. Entonces vemos aquí, hermanos, ciertas bondades de esa herencia de carácter eterno. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué nosotros tenemos tal herencia? El Señor Jesús en Mateo capítulo 25, en el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino, oiga, preparado desde la fundación del mundo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Pero ¿quién es la fuente y la causa de esta bendición, de esta herencia? Es nuestro Señor Jesús. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, vemos aquí esa bendita y gloriosa esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, ¿por qué podemos nosotros tener una herencia de vida eterna? Es porque la vida eterna, Cristo Jesús prometió esa herencia eterna y la confirmó a través de su resurrección. O sea que si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces la Biblia sería como cualquier otro libro sagrado de las religiones que hay en el mundo. Sería una religión más. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la iglesia, la familia de Dios redimida en esta tierra por la sangre del Cordero de Dios. Y oiga esto, usted puede ir a cualquier cementerio donde están sepultados los restos de cualquier religioso, ahí están, pero los de Cristo no están porque se levantó de entre los muertos. Y por eso tenemos esperanza viva. La esperanza que le daban a los japoneses, a los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la esperanza dentro de su religiosidad y filosófica? Era que cuando ellos murieran iban a llegar a un lugar donde había muchas mujeres y mucho dinero y mucha comida. Entonces, con esa esperanza muerta, agarraban sus aviones cargados de bombas y se estrellaban contra las embarcaciones en el Pacífico, porque ellos creían que eso era cierto. Lo triste es que cuando ellos morían no iban a un lugar como ese, sino que iban a un lugar de tormento. Hermanos, entendamos esto, que la única esperanza viva, las demás son esperanzas falsas o esperanzas muertas. La única esperanza viva que vamos a tener vida eterna es a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, nadie va a la eternidad si no es por mí. Y eso no se puede cambiar. Así está establecido. Cristo lo dijo. Por tal razón, la esperanza viva yo la tengo que tener lo más profundo de mi corazón, porque eso me va a ayudar profundamente en mi vida presente. Pero para entender esta vida futura, no se puede entender con la lógica humana. Si usted ha tratado de entenderla, por eso
algunos dicen, no me gusta cuando hablan de profecía o de las cosas del futuro, me parece a mí como que es ciencia ficción. ¿Sabe por qué? Primero, o no ha nacido de nuevo, o no ha dejado que el Espíritu Santo y la palabra le redarguya, le convenza, le enseñe. Entonces, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, ve aquí esta obra lindísima del Espíritu Santo. Bueno, todas son hermosas, ¿eh? Pero vemos aquí cómo el Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que todavía no hemos visto. Dice en 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Fíjense bien, la revelación de las cosas que no han subido a la mente, al corazón de hombre, o sea, las cosas eternas, dice, nos la reveló por su Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo quien nos va a convencer, nos va a revelar, me va a ayudar a tener entendimiento de la herencia doble o la mayor herencia que tengo en el cielo. Es el Espíritu Santo quien me ayuda a comprender, porque dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que me dé cuenta de la herencia. Entonces el Espíritu Santo me ha sido dado. Hermano, yo le pido en el amor de Dios que, hermano, este día vayamos a orar y digamos, Señor, ayúdame a entender lo que tú me has dado. No solamente para esta vida, la herencia presente, sino la herencia futura. Ayúdame a comprender eso, porque tú eres el que revela las cosas profundas de Dios. Por lo tanto, te pido que esa revelación me sea dada, ese entendimiento, Señor, de las cosas de carácter eterno. Entonces, de ahí que esto nos da seguridad. ¿Por qué? Porque la presencia misma del Espíritu Santo nos da a nosotros la garantía de que tenemos realmente la vida eterna. ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, dice la epístola a los Efesios en el capítulo 1, versículo 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. ¿Cuáles son las arras? Lo menciona el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. En otras palabras, el Espíritu Santo es la garantía. ¿De qué cosa? La garantía de la redención de la posesión adquirida. O sea, desde el momento en que Cristo nos salvó, somos propiedad, somos, hermanos, le pertenecemos, somos posesión adquirida por Dios. Entonces, de la redención de eso. O sea, que el Espíritu Santo me da la garantía de mi eternidad con Él. Ahora, cuán importante es tener la esperanza de la vida eterna. Hermanos, no descuide, por favor, esa gloriosa esperanza. Yo sé que hoy en día estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pensar en el futuro. Pero creo que hoy más que nunca tenemos que aprender a pensar en la eternidad. ¿Por qué razón? Miren, hermano, la esperanza tiene capacidades impresionantes. Sí, desde el punto de vista médico, cuán importante es, aún desde el punto de vista psicológico, una persona que ha perdido esperanza, por ejemplo, en su matrimonio, por problemas de divorcio, problemas de salud, problemas económicos, lo que sea, problemas familiares, los psicólogos, los psiquiatras siempre tratan de dar esperanza, porque cuando alguien ha perdido la esperanza, pierde la motivación, y al perder motivación, se quiere quitar la vida, entre otras cosas. Pero ¿sabe qué mejor esperanza la que usted y yo podemos recibir? Dice la palabra, mire, cuán hermosa es la palabra
de la esperanza que Él nos ha dado. Vemos una capacidad impresionante de la esperanza de la vida eterna. Cuando Dios nos da esa esperanza, nos ayuda a amortiguar la injusticia. ¿Cuántos han sido víctimas de injusticia? Bueno, yo creo que todos, en menor o mayor escala. Desde el momento que alguien le robó, por ejemplo, el celular, y ya fue un acto de injusticia, ¿sí o no? Alguien lo insultó, alguien lo hirió, alguien lo defraudó, etcétera, etcétera. Entonces, pero así también hay cosas mucho más graves. Entonces, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, amortiguar? ¿Cómo puedo manejar los actos de injusticia para no desanimarme, para no caer en la venganza, para no dañar a la otra persona, para no complicar más la situación? Entonces, vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 34, dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, cuando nosotros aprendemos a tener la esperanza que tengo una mejor herencia en los cielos, me ayuda a poder manejar cuando soy víctima de una injusticia, sufriendo con gozo el despojo de las cosas que son mías. Cuando el Señor Jesucristo dijo: si te piden la capa, dale la túnica. Podemos decir la capa representada por un traje, un saco. Bueno, si te piden el saco, dale la camisa también. Pero si mi corazón está amarrado al saco y a la camisa, yo no digo, lo que voy a decir es esto: antes que me quites el saco y la camisa, lo vas a hacer pasando sobre mi cadáver. ¿Qué es lo que le estoy diciendo al ladrón? Le estoy diciendo que el saco y la camisa vale más que mi vida. Cuando alguien no tiene esperanza de que tiene algo mejor, entonces pelea por algo que no sirve, por algo que se puede hacer. ¿Cuántos han perdido la vida cuando les han quitado un celular? Si le quieren quitar el celular, aquí está, y dígale: mire, además te voy a dar una ofrendita para que le pongas saldo. Sí. Mire, haga eso. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted está, en ese momento, usted va a sufrir el despojo, aunque es un acto de injusticia, pero Dios, oiga esto, oiga esto, Dios se va a encargar de esa persona, porque Él es su abogado. Entonces, Dios se va a encargar de ese hombre o esa mujer que le ha despojado. Mire, tengan mucho cuidado de tocar a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Cuidadito. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son herederos de Dios y tienen el mejor abogado que puede existir. Doble abogado, en el cielo a Cristo y en la tierra al Espíritu Santo. Entonces, usted no resista. Entonces dice aquí: vosotros con gozo, dice, con gozo sufrieron el despojo de vuestras pertenencias, las entregaron. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza. Por eso usted no pelee por nada de esta tierra. Le quieren quitar su carro, hermano. Mire, hoy andan los ladrones queriendo. Mire, no se extrañe, aquí vienen a la iglesia también. Aquí, cuidado. Por eso que cuando usted ore así, con uno cerrado y otro abierto. Las hermanas, especialmente con la cartera. Mire, cuando usted ore aquí, haga así: Señor, gracias, Padre mío, bendice, Señor. Sí, porque hay gente que viene aquí, que no viene para orar, para buscar el rostro de Dios. Hay gente que viene para robar, es la verdad. Pero, bueno, Dios se encarga de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La persona que tiene esperanza de la vida eterna maneja mejor en el momento de encontrarse cuando le quieren quitar lo que Dios le ha dado en sus manos. Entonces maneja bien, porque está venciendo al ladrón al no permitir que le dañe su vida. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, por eso, pero alguien que su esperanza está en el saco, en el celular, es que hay algunos, mire, que nacieron con el celular en la mano, sienten como que si han perdido la salvación cuando dejaron el celular en la casa.
Sí, es cierto. Vea, que alguien y deja el celular y se regresa de 4 cuadras a su casa. Me parece como que esto es algo muy común, ¿verdad? Entonces, porque siente como que va a perder la vida, como que el oxígeno se le acabó. ¿Acaso no hay teléfono por todas partes? Sí, si dejó el celular, pues no ha perdido nada. Pero hoy en día, mire, si usted pelea por algo así, hermano, no pelee nada, usted entréguelo. ¿Por qué? Porque usted vale más. ¿Por qué? Porque usted tiene una mejor esperanza. O sea, el que tiene una mejor esperanza sabe cómo defenderse para que no lo dañen. No solo eso, o como dice aquí la palabra, para amortiguar, ¿verdad?, las injusticias, pero también no nos permite caer en una tristeza profunda y permanente. En la vida, hermanos, todo cristiano pasa por momentos dolorosos. Jesús, nuestro Señor, como Él es nuestro modelo, el Señor dijo en una oportunidad a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. O sea que Jesús se entristeció, y una tristeza grave, grande. Sin embargo, hay muchos que no han sabido manejar la tristeza. Cristo manejó la tristeza porque dice la epístola a los hebreos: puesto su gozo delante de él, o sea, hablando en el futuro, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el hecho de que la esperanza estaba en Cristo le ayudó a soportar la crisis del presente. De igual manera, cuando nosotros tenemos un problema, una tristeza profunda, pero tenemos anticipadamente la esperanza de la vida eterna, entonces nosotros podemos manejar mejor la tristeza del presente. Dios no quiere que sus hijos caigan en depresión. Todos nos entristecemos, tarde o temprano. Los pastores nos entristecemos de vez en cuando también, porque somos seres humanos. Pero le voy a decir una cosa: cuando nos recordamos de la gloria que tenemos por delante, entonces podemos nosotros manejar mejor la tristeza del presente. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no tienen esperanza, la tristeza para ellos es más profunda en la pérdida de un ser querido. Por eso, ¿cuántos se han dado cuenta? Y hasta gente ha dicho: ¿cómo es posible que los cristianos estén cantando en un funeral? Como que están contentos que se murió, dice él. No, hay tristeza, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Porque sabemos una cosa, que nuestros seres queridos que han muerto en Cristo los vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces, esa gloriosa esperanza, hermano, amortigua la tristeza. Cuando usted está pasando por momentos de cualquier naturaleza, por cualquier causa de tristeza, hermano, en ese momento la esperanza que usted tiene en Cristo, hermano, eso lo ayuda. Una tristeza porque no tiene trabajo, una tristeza porque no le están saliendo bien las cosas, tristeza por problemas de salud, tristeza por cualquier cosa. Pero cuando usted tiene esperanza, entonces esa esperanza le ayuda a poder salir adelante en medio del dolor. Pero no solo eso, sino que la esperanza protege, orienta los pensamientos y emociones. Oiga, qué lindo es esto. Lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El casco o yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que protege un casco? La cabeza. Metafóricamente está representando la mente. O sea, la esperanza, dice, como yelmo, me protege mi mente. ¿Cómo vamos a proteger nuestros pensamientos después que hay tantos, hermanos, malas noticias? ¿Cómo podemos manejar nuestras emociones en medio de una tribulación tan grande? Con la esperanza. Cuando usted tiene esperanza, entonces esa esperanza de vida eterna, esa esperanza no le va a permitir que sus pensamientos se desborden en aspectos negativos.
No va, esa mente va a entrar en el orden divino, no va a entrar en ansiedad, sino que va a entrar en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces eso es lo que dice la Escritura. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hermano, ¿cuánta gente quiere dominar y controlar su forma de pensar y no puede? La única manera es teniendo esperanza de vida, porque tengo al dador de la vida morando en mi corazón. Y cuando eso es así, los pensamientos son ordenados. Y ese orden trae, por supuesto, paz, tranquilidad, pero también las emociones las controla, la esperanza. Cuando usted ya perdió la esperanza, las emociones se disparan. Y hay gente que actúa muy visceralmente, hormonalmente. ¿Por qué? Porque no tiene su mirada fija en la esperanza bienaventurada. En el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo, mire, es un pasaje hermoso que nos ayuda a entender cuán importante es la esperanza. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 18, y dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién es el que recibe consuelo? El que tiene una crisis, el que está desconsolado. ¿Y qué es lo que lo consuela? Lo consuela la esperanza que tiene. Entonces, esa esperanza, oiga, se convierte en un ancla, dice el versículo 9, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Otra, mire, o sea, imagínese esto. La esperanza es como una ancla que ha entrado al tercer cielo, para que mi embarcación, que es mi alma, mi vida, aquí en esta tierra, se mantenga en un mismo lugar y no ande vagando por todos lados, mental y emocionalmente. O sea que la esperanza que yo tengo en la vida eterna me ayuda a controlar mis emociones. Usted dice, es que mi esposo no me ama. Mire, en el cielo no habrá matrimonio. Tranquila, hermana. Una vez muere era una hermana de la iglesia, y bueno, como pareja peleaban cada rato, peleaban uno y el otro, bueno, como muchos hoy en día, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues murieron en Cristo y todo, muere ella, va al cielo. Después muere el esposo a los años, y el esposo llega al cielo. Y cuando llega al cielo, ella lo ve y le dice, gloria a Dios, ahora vamos a estar juntos por la eternidad. Y él le dijo, un momento, la Biblia dice hasta que la muerte os separe. Porque él pensaba que iba a estar peleando en el cielo eternamente. No. Eso es para que se recuerde, hermano. Que en el cielo no es como nosotros lo pensamos. Allá habrá libertad, allá habrá, dice la Biblia, Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Ahí las cosas van a ser completamente diferentes. ¿Qué vemos ahí, hermano? Vemos el ancla del alma, hermano, que es la esperanza. O sea que cualquier situación que en este momento, en esta tierra, hermano, oiga, o sea que me está diciendo que mi embarcación está siendo azotada por distintos problemas, las olas la suben y la bajan el alma, y está moviéndose de un lado para otro, pero no muy lejos. ¿Pero por qué? Porque hay un ancla. ¿Y cuál es esa ancla? La esperanza que tenemos en Cristo. Por eso, hermano, aunque usted pase por el valle de sombra de muerte, no tema, porque ahí el Señor estará con usted. El Espíritu Santo, la esperanza que le ha dado, guárdela, por favor. Alégrese con ella, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que lo mejor está por venir en Cristo, mi Salvador, y no hay cosa más bella lo que me espera. Lo que tengo ahora es una sombra de lo que voy a tener. Si usted no tiene una casa propia, usted está alquilando y muere sin una propiedad, no se preocupe.
Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Oiga, la Nueva Jerusalén. Y vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál calle de cemento? Calle de oro allá, hermanos. Mar de cristal. Allá, hermano, todo es lo máximo, la excelencia en todo. Y como es una sorpresa, ¿les encantan las sorpresas a ustedes, hermano? Los regalos. Y nosotros queremos destaparlo. No. Dios dice, te tengo la esperanza, allá lo vas a abrir. Y cuando lo abra, va a quedar maravillado. Oiga esto, tenemos esperanza de un cuerpo glorificado. 0 arrugas. 0 millas, 0 enfermedad, 0 dolencia, 0 muerte, nada. Un cuerpo, qué bárbaro, que usted, hermano, podrá traspasar la materia porque no estará sujeto al tiempo, al espacio de la materia. Un cuerpo que podrá, hermano, la velocidad, la luz se queda pachita, la velocidad de la luz. Porque, bueno, hoy se habla mucho acerca de, por ejemplo, de la energía cuántica y que, bueno, hablan de que hay velocidades mayor que la velocidad de la luz. Pero, hermano, definitivamente hay algo mayor que la velocidad de la luz. Es el cuerpo glorificado. Estaremos como en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, estaremos en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vemos? No hay problema, es que aquí no tengo carro, hermano. ¿Y para qué va a necesitar carro? Vamos a tomar una cafecita a la luna, rápido, allá hay semitas, unas quesadillas que están tostando allá, vamos allá, y después nos vamos a una galaxia a 500 años luz, pero nosotros vamos a traspasar en un abrir y cerrar de ojos, punto, y al nuevo cielo y nueva tierra, hermano, y nos estamos quejando y peleando ahí por una sábana que el esposo dice, ay, a mí me da frío, no, a mí me da frío, ¿cuál sábana? Ya no va a necesitar nada. Todo lo vamos a tener en abundancia en el Señor Jesucristo. Y hoy aquí por pequeñeces nos estamos ahogando. No, hermano, no pelee por esas cosas. Ahora bien, hermano, vienen cosas hermosas para la iglesia. Oh, esa gloriosa esperanza del tribunal de Cristo. Hermano, mire, Dios es tan bueno, pero tan bueno. Yo no sé por qué Él siempre nos da cosas dobles, pero Él así es. Si usted se ha dado cuenta, le hemos estado hablando de esto. Cuando estemos en el cielo, eso ya, solo ser salvo, gloria a Dios. Pero estando allá, entramos al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo es un tiempo, hermanos, donde Dios va a recompensar la labor de sus hijos. Por cuanto a uno de estos mis pequeños, dijo Jesús, le diste un vaso de agua, a mí lo hiciste. Y de cierto os digo, no quedará sin recompensa. Lo que usted y yo hagamos en esta tierra para Cristo y amor al prójimo, en el cielo tendrá recompensa. Ese lugar de recompensa se conoce como el tribunal de Cristo. Y es necesario que estemos en ese lugar. Ahí no es para juzgar si es a una persona para condenarla. No. Ahí solo los nacidos de nuevo van a estar. En Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En aquel momento, estemos allá con el Señor, dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, sin excepción alguna. Por lo tanto, no debemos de andar juzgándonos entre nosotros, porque el que nos va a juzgar es Dios. Mire, hay algunos de los que, mire, hay gente, hermanos, deje trabajar a los demás que están trabajando. Es como tienen el espíritu de Judas. ¡Qué desperdicio! Ese perfume lo hubiéramos vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres. Mentira, porque era ladrón, dice la Biblia. Andamos señalando el trabajo de otro. Hermano, no critique el trabajo de nadie. Dios va a evaluar el trabajo de cada uno en el tribunal.
Así que usted dice, yo critiqué a medio mundo en la tierra lo que hacían, y allá en el cielo, Señor, gracias, aquí vengo, Padre. Y Dios me dice, mira, por ser que tan criticona, no tenés nada aquí. No aparece ningún registro. Oiga, ¿cuál es la causa o cuál es la razón de este tribunal? ¿Por qué razón vamos a tener que compadecer? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a recompensar en darle méritos o deméritos. Pero quiero decirle una cosa, que si usted en esta tierra no ha recibido el cariño, el aprecio de su servicio por Dios y por los demás, no ha recibido una palmadita, un abrazo, una felicitación, no le reconocen su trabajo, no se preocupe. En el cielo Jesús sabe lo que usted ha hecho y Él lo tiene registrado. En ese momento Dios ha de recompensar lo que usted hizo en esta tierra para la gloria y la honra de Dios. Pero asegúrese que sea para la gloria de Él, porque si es para la gloria de uno, ya perdió. Ya allá no habrá recompensa, aunque tuvo resultados positivos aquí en la tierra, allá en el cielo eso ya no pesa. Pero viene algo mejor todavía, que es las bodas del Cordero de Dios. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 22. Vemos aquí el deseo de Dios. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vea esto, hermano. Dios, el Señor impartió su gloria para producir unidad. ¿Qué es lo que va a pasar en las bodas del Cordero? En las bodas del Cordero, así como Dios, oiga, estableció el matrimonio para que hombre y mujer, al unirse, sean uno. En aquel día, oiga, la iglesia, la novia de Cristo y Cristo se va a unir espiritualmente. En ese momento vamos a llegar a ser uno en Cristo. Cuando habla Apocalipsis capítulo 19, dice versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué significa? Hoy en día usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero en aquel día nosotros moraremos en la esencia y en la presencia de Dios. O sea, llegaremos a ser uno con el Señor. Su gloria, hermano, nos va a impactar. Hoy en día disfrutamos de algunas cosas lindas del Espíritu, pero solamente son cosas pequeñas. En aquel día, dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Por lo tanto, las capacidades que vamos a tener, algunos se están quejando de problemas de memoria, de capacidad. En aquel día, oiga, todo va a ser restablecido y la gloria de Dios nos va a llenar. La inteligencia se va a disparar, hermano, como usted nunca se lo ha podido imaginar. En aquel momento vamos a ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo y vamos a comprender lo que hoy no entendemos y vamos a comprender, y dice la Biblia, y proseguiremos en conocerle. Es decir, que la eternidad no será suficiente para conocer a Dios mismo. ¿Se puede usted imaginar eso? Oiga, hermano, eso es grandioso. Allá en el cielo el conocimiento es cada momento, cada instante. Nosotros, hermano, en este momento no nos imaginamos lo que vamos a llegar a ser. Por eso, oiga, cuando vemos aquí esa promesa que viene sobre Efraín, mayor que la de su hermano, es decir, hoy en día tenemos la promesa presente, pero la promesa futura es mayor. En Génesis, Dios crea los cielos y la tierra. En Apocalipsis, Dios crea cielo nuevo y nueva tierra. En Génesis, Dios hace las lumbreras, el sol y la luna. En Apocalipsis, Dios mismo es la luz del cielo. En Génesis se describe el paraíso perdido. En Apocalipsis se describe el paraíso restaurado. En Génesis se describe a Satanás, el sutil engañador. En Apocalipsis se describe a Satanás echado al fuego eterno. En Génesis se describe al hombre escondiéndose de Dios. En Apocalipsis se describe al hombre cara a cara con Dios. En Génesis habla del ángel prohibiendo acercarse al árbol de la vida. En Apocalipsis habla del hombre con libre acceso al árbol de la vida. Hermanos, lo mejor lo tenemos en Cristo. Hermanos, la esperanza no la pierda, por favor. Disfrute las dos herencias, presente y futura. Señor Jesús, gracias te damos en este día.
Padre, que tu Espíritu Santo nos revele la grandeza de esa esperanza. Que podamos decir: ven, Señor Jesús, ven. Que podamos anhelar tu segunda venida. Que podamos regocijarnos en tus misericordias. La misericordia que tú hiciste a José a través de Jacob. Así lo has hecho con nosotros. Una herencia en el día de hoy. Y la más grande, que afectará toda la eternidad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gracias. Adorable Jesús, adorable Señor. Oh, no puedo entender tu gran amor, Señor. No lo puedo entender. Cuán hermoso eres, Señor. Cuán grande. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias. Gracias por la vida eterna. Gracias por la vida eterna que nos has dado. Ahí donde está el que no ha entregado su vida a Jesús, diga conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Pero creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme de todos mis pecados. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, te damos gracias por estas vidas que en este día, ahí donde se encuentran, en el camino, en su casa, en su negocio, donde quiera que esté, aquí en el templo, donde sea, Padre, recoge esas lágrimas, abrázalos, dales esperanza, Señor. Ahora nosotros te damos gracias, Señor. Puestos en pie y démosle gracias al Señor. Vamos a cantar cuán grande es Él. Y dígalo de todo corazón. Gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Dele gracias al Señor. Bendiga su enorme y glorioso nombre. Gracias, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, gracias por el universo que has creado, Señor, lo has creado para nuestra delicia. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
Señor, te adoramos. Eres lindo, Jesús. Gracias, Señor, Padre mío. Oh, gracias, Señor, gracias. Que esa esperanza, Señor, la abracemos y que no la dejemos robar por nada ni por nadie, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.